Bueno, Paco Rosell, bienvenido. Muy buenos días, Julián Quirós, bien hallado. Hoy hay mucho que contar y que comentar, porque, como siempre, después de unas elecciones, el gran problema es cómo se cuenta el resultado. Y porque según los resultados que se saquen, habrá un gobierno de un tipo y habrá una oposición de un tipo o de otro. Bueno, esto, ¿cómo lo veis? A ver, antes de entrar en materia, porque he visto la portada de La Vanguardia, que me manda ahora Jesús Cacho, y dice, he aquí la esquela de la España constitucional. Sí, bueno, La Vanguardia, por cierto, que introduce también algún artículo en la línea con el artículo de David Jiménez Torres que hemos estado comentando a primera hora de la mañana, y en donde se habla de esa especie de pacto, ¿no?, de gran pacto, digamos, constitucional entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? En este caso es José María Lasalle el que firma ese artículo en La Vanguardia. Merecer el desbloqueo en clave europea. Dice Lasalle el ex de Merichel, que Feijóo tiene que dar al PSOE la visibilidad de ser la minoría necesaria que desbloquee la formación de un gobierno del Partido Popular en solitario. Es decir, que el Partido Popular le tendría que hacer ver a Pedro Sánchez que tiene, digamos, que tiene que facilitar que gobierne. Lo que pasa es que tiene una segunda parte eso, ¿no? Sí, yo creo que podría ser posible que alguien le dijera algo así a Alberto Núñez Feijóo, y quizás hasta se le podría dar una vuelta al asunto y le podría encajar. Lo que es inviable es por la segunda parte. Todo entendimiento hay dos partes, ¿no? Tiene su correspondencia, y lo que es absolutamente irreal es pensar que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez puede oír esto con un mínimo interés. Partes de una lectura de la realidad que no se corresponde con lo que hemos vivido, con lo que es el Partido Socialista y en lo que está. O sea, todo lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez ha tenido muchas oportunidades de hacer acuerdos con el PP y ha preferido hacerlos con Bildu. Sí. Si entonces eso que está muy bien desde un planteamiento teórico, ¿no? Bueno, de la realidad política, no, de decir, bueno, un hecho fáctico que ocurre en Europa. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos estamos alejando de la Europa que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, nosotros somos una excepcionalidad, una anomalía, somos que una la estamos república bolivariana en momento con rey. Hoy leía en el País precisamente alivio en Europa porque la ultraderecha no llega al gobierno, etcétera, etcétera. Luego, alegría en Europa porque se va a formar una coalición con comunistas y separatistas. Entiendo yo que es la conclusión que se podría sacar. Sí, único país de Europa con comunistas en el gobierno, incluyendo terroristas y separatistas. Luego le estamos dando la vuelta a la situación. En una situación normalizada, lógicamente, pues se dejaría gobernar al que ha ganado las elecciones. Lo que hizo por lo demás Felipe González con Aznar, aunque hubo gente en el ámbito precisamente del diario El País en que se inventó aquella operación absolutamente ridícula de Gallardón, que fuera el presidente para llegar a ese acuerdo. Sí, pero porque Pujol lo prefería. Sí. Bueno, independientemente de eso, o la opción, que yo creo que es lo que va a hacer Feijóo, no solamente por lo que va a hacer, es que lo ha hecho durante toda la campaña, que ese ha sido uno de los errores, a mi juicio, estratégicos que ha cometido, porque él pedía la derogación, y aquí se lo trasladé precisamente el último día que vino, la derogación del sanchismo, pactando con el sanchismo. Es decir, Feijóo le va a ofrecer ese pacto al Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista no lo va a hacer de ninguna de las maneras, porque Pedro Sánchez, cada vez que ha tenido esa opción, ha sido el no tras no. No es no. Y él, el otro día, cuando se asomó a ese balcón improvisado allí en la calle Ferraz, ya lo dijo. Hemos visto reforzados la coalición Frankenstein, que ya es la coalición Sánchez-Stein, y la va a ampliar. Va a crear realmente un tráiler al que vamos a ir sumando nuevos remolques detrás, que va a llevar a este país al auténtico desastre, porque no solamente ya el problema de ese tráiler tan diverso, de gente que está defendiendo la marcha de España y son los que van a dirigir la suerte de España, sino los tirones que va a haber dentro de esos balcones, de esos remolques. Por un lado, en Junts con Esquerra Republicana de Cataluña, hay unas elecciones en Cataluña a medio plazo, las tensiones PNV-Bildu, que es unas elecciones en el País Vasco a medio plazo, todo eso lo vamos a pagar el conjunto de los españoles políticamente con unas tensiones enormes y económicamente. Económicamente, es decir, ¿quién en su sano juicio va a querer meter un euro en este país? Hoy publicamos un informe en Libertad Digital, después de consultar con todos los grandes fondos. Es un gran resultado para Portugal. Es decir, nadie va a invertir un euro en España,
porque no es que la situación sea mala, que es mala, es que va a ser mucho peor y además solo puede empeorar. Y claro, el dinero piensa en el futuro. Claro, pero el dinero, incluso el que ya está Federico, aquí. No solamente pienses en los grandes fondos, piensa en el ahorro familiar. Total. Es decir, yo quiero comprarme una casa, quiero no sé qué. Sí. Yo estoy ahora mismo, ¿es el marco adecuado para tomar una decisión que me pueden cambiar las reglas del juego? Hoy se anuncia que van a dar otra vuelta de tuerca a la ley de vivienda, etcétera, etcétera. Es que es absolutamente todo disparatado. Y el principal artífice de ese disparate se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, inevitablemente, a diferencia de lo que ocurrió, bueno, Felipe González tiene muchos defectos y ahora se beatifica en algunas cosas y se olvida otras, pero lo que sí tenía claro es que él no construyó una mayoría alternativa contra Aznar en el que cupiera cualquier cosa. Pedro Sánchez lo ha hecho. Y desde Zapatero eso es así, desde el pacto del Tinel eso es así, es la destrucción de la derecha. El problema, y tú lo has subrayado esta mañana, es que el centro derecha ha interiorizado ese marco, que es lo más ridículo que puede hacer, interiorizar los argumentos de la izquierda al respecto, porque efectivamente con Rivera no, pero el que decían que era de extrema derecha era Rivera. Claro. Luego el que era de extrema derecha y de derecha extrema era Feijóo. Pero siempre van a encontrar a alguien. Siempre van a encontrar. Por eso algunos que dicen, no, es que el PP, mientras el vox exista, no puede llegar al poder. ¿Pero eso qué es? Todo el mundo tiene la tendencia al monopolio, pero cuando se quiebra el monopolio es porque el monopolio no funciona. Y esa fue la raíz del nacimiento de Ciudadanos. Bueno, en Valencia, que tú conoces bien, ¿le vas a decir que no pueden gobernar sin Vox y que siga el Botánico? O sea, el pacto maldito del Botánico. Sí, claro. O sea, mandando el Oltra y Puig. No, es decir, esa alianza entre la izquierda y el nacionalismo, que es en lo que estamos. Y uno de los resultados dramáticos del 23J, del domingo, es que acentúa la subordinación de la política nacional, los intereses nacionales, tú lo has apuntado de alguna manera, Paco, las necesidades de Cataluña y País Vasco, que es lo Totalmente. que estamos. O sea, ahora resulta que de Cataluña y País Vasco del separatismo catalán y del separatismo tiene un peso vasco. específico enorme. O sea, resulta que ahora la política nacional, lo que queda pendiente del interés del PNV, cómo le va, cómo evita que Bildu le arrolle y le pase por delante, que no lo quiere evitar. Y cómo el prófugo de Waterloo puede tener una oportunidad en las elecciones catalanas, en sociedad o no, con el PSC. Que ya bendice es hoy terrible, el conde de Godó bendice en su portada. Claro. Le llaman gobernabilidad a depender de un prófugo de la justicia que reivindica el golpe de Estado. Se dice pronto. Hoy Toni Bolaño en La Razón dice que Cataluña vuelve a estar en el epicentro y tiene razón. Y hoy es interesante, a mí me ha resultado Cataluña interesante. no, la enfermedad separatista de Cataluña. La dictadura mediática del separatismo en Cataluña, la dictadura escolar del separatismo en Cataluña. Arcadi Espada dice que lo que Feijóo ha sido incapaz de hacer en Cataluña es diseñar la imprescindible nueva política postproceso, y es cierto que, lo vimos pero aquí... a mí me asombra haber leído, dice, no hay proceso como que no hay ETA. Que no hay ETA, que no hay proceso, pero que es Puigdemont más que el proceso. He hecho el ejercicio de Pano con las elecciones, con las generales en Lérida y en Gerona, y fíjate lo que suman los votos de Partido Popular y de Vox. Ninguno ha conseguido representación en ninguna de estas dos demarcaciones. En Lérida, el Partido Popular y Vox, si hubiesen unido sus votos, habrían alcanzado 35.400. Serían la segunda fuerza política por detrás del PSC. Y en Gerona, en este caso, PP y Vox habrían sumado cerca de 54.000 votos, 53.500 votos, y serían la tercera fuerza política con un representante por detrás de Junts. Bueno, esta es la... Más la de Tarragona, que también lo podían haber hecho y hubieran salido también. Sí. En total, 7.000 votos, 5 escaños. Ahí ha habido y errores, todavía va a caer uno más en Madrid, con el de Cera. Puede que a lo mejor 2, pero en Cantabria también están ahí. Pero vamos a ver, que es que no ha sido una catástrofe. O sea, es que España ha votado a Sánchez. Bueno, un momento. 11 millones de españoles nos negamos a aceptar que en España manden la ETA y el prófugo de Waterloo. O sea, que en España mande el PNV y la ETA y el PNV, que siempre unos han recogido los nueces de lo que mataban otros, y luego los golpistas catalanes, que lo que quieren es un referéndum para destruir la soberanía del pueblo español.
Claro, el sujeto político en el que se basa nuestra Constitución, que es que ¿cómo que no acaba, que el proceso ha terminado? ¿Que va a terminar? Está más fuerte que nunca. Bueno, además no lo ocultan. No solamente está más vivo que nunca, porque hay dos fuerzas que son decisivas ahora a la hora de formación de gobierno, que lo siguen defendiendo, y el Partido Socialista lo termina interiorizando. Eso se está produciendo, está más vivo que único. Lo único que se ha generalizado y se ha extendido el mal, no que se haya contenido y se haya evitado. Justo lo contrario. Aquí, a mi juicio, ha habido 3 errores de campaña. La primera fue un error por parte del Partido Popular y Feijóo pensar que la campaña había terminado el día del cara a cara, lo cual ha dejado una semana en el que prácticamente pues ha vuelto el viejo argumento del PP, que a veces lo interioriza: no nos movilicemos porque así evitamos la movilización de la izquierda, y lo que ha dejado un espacio, un vacío, que ha aprovechado la movilización de la izquierda para que te construyan un relato tremendo. El segundo error, a mi juicio, se llama María Guardiola, que me parece un error nefasto, una señora que interioriza los argumentos de Vox porque dice: no, es que se podía haber hecho lo que ha hecho el Partido Socialista en Navarra, ocultarlo. Bueno, Navarra es pequeña y se puede ocultar. ¿Cómo vas a ocultar pactos a nivel nacional que afectan a la gobernación de prácticamente todo el territorio, todas las autonomías, municipios, etcétera, etcétera? Hay que hacerlo de Valencia. Rápido, el primer día, rápido. ¿Y qué ha pasado en Valencia? Que ha subido, es decir, ha mejorado la cosecha de votos por parte del Partido Popular. Y luego creo que también se ha producido una cierta confianza y una cierta desmovilización en 2 caladeros importantes del Partido Popular, que se llama Madrid y Andalucía. Ahí se ha, es decir, ahí con relación, que ha pesado el verano y la confianza. El verano de convocarle las fechas que se ha convocado y la confianza. Y luego también hay una circunstancia personal que creo que afecta en la situación personal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de haber tenido un protagonismo de la campaña, hubiera ayudado a esa movilización. Sí, ha hecho lo que ha podido. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente del Partido Popular en Madrid en las últimas horas, y a mí lo que me cuentan es que, de entrada, de aquí al viernes se está revisando todo voto emitido en las urnas el pasado domingo. En todo colegio, en toda urna se está se está ratificando, ¿no?, ese voto. Luego, por otro lado, es cierto lo que dice Paco, esa, no sé si desmovilización, pero sí es verdad que Isabel Díaz Ayuso, estamos hablando de 450.000 votos, y de 4 barrios en concretos de Madrid, pues Usera, Puente Vallecas, que fueron barrios en donde arrasó el Partido Popular en las anteriores elecciones autonómicas, y que ha vuelto otra vez a manos socialistas. Incluso algunos barrios no tan céntricos ni tan característicos de la capital, que han sido ganados por el Partido Popular con algún que otro con alguna que otra dificultad, es decir, no tan holgadamente. Bueno, también eso es normal. Sí. También se votaba una gestión de 4 años heroica. Entonces, también eso es normal. Pero ha habido más de 11 millones de votos. Solo en los últimos 10 años, solo en unas elecciones, hubo como 100.000 votos más. O sea, la derecha ha estado súper movilizada, más allá de elementos concretos. Y donde puede haber estado un poco más bajo, se ha compensado sobradamente. Lo único que ha ocurrido, efectivamente, es que el PSOE, Pedro Sánchez, ha tenido un refuerzo no esperado de gente que no votaba socialista, que ha considerado que la mejor plataforma para defensa de los intereses nacionalistas era Pedro Sánchez. La Esquerra en Cataluña. Ha conseguido que gente que no vota socialista entendiera, por esa interiorización que decís. No, y por eso el caso en Cataluña es evidente. Eso es indiscutible. Es evidente, y por eso yo creo que efectivamente Sánchez ha actuado como voto útil tanto del independentismo en Cataluña y en el País Vasco. Y del comunismo. Y también, exactamente, y a nivel nacional. Han perdido 700.000 votos Podemos. Efectivamente, lo que el magma de Podemos, etcétera, etcétera, esos 700.000 votos que ahora le echan en cara Belarra a Yolanda Díaz, precisamente es el voto útil que ha ido a Pedro Sánchez, que ha capitalizado esa pero que aún así ha perdido las elecciones. Que ha perdido. Que la derecha tiene 11 millones largos de votos, que es lo que hay que respetar. No respetar los 100.000 votos de Bildu, o 300.000, o los que sean, ni del PNV. O sea, a mí lo de ir en peregrinación al PNV después de la traición a Mariano Rajoy, es que hay una parte Soraya que es patológicamente incapaz de entender que el PSOE es lo que es el PSOE. O sea, no lo entienden. No lo entienden porque les resulta incómodo entenderlo.
Es más cómodo decir, no, aspiramos a acuerdos de Estado. ¿De qué Estado? Si se quieren cargar el Estado. Que se lo están cargando ya. Que además el pacto es un referéndum para destruir el Estado. El mismo domingo, cuando al final, de madrugada, pues ya se vieron los votos, en fin, que no se llegaba a la mayoría absoluta, la suma PP y Vox, se lanzó la hipótesis PNV. Voy a repetir aquí lo que dije aquella noche. Esa solución es imposible por varias razones. La fundamental es que el PNV siempre ha entrado en pugna con Bildu. Y la dinámica de los partidos nacionalistas, como se vio en Cataluña con Convergencia y luego con RC, es quién quiere más. Es una estrategia absolutamente desquiciada, que al final Convergencia ha desaparecido, ganan los radicales, pero el PNV no va a rehuir esa tentación de ninguna de las maneras. Nunca. Segundo, el PNV tiene dos asideros importantes. Su gobierno en la presidencia del País Vasco depende del Partido Socialista y ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista. Y tercero, y acepta que Bildu gobierne en Navarra con el Partido Socialista. El tercer argumento, si ya utilizó como excusa a casi una semana después de haberle apoyado los presupuestos a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy deducir que ya tenía despejada la legislatura. Lo dijo. No, tenemos 4 años de tranquilidad. De tranquilidad, y le duraron exactamente 3 horas prácticamente. El PNV, que tiene esa capacidad, argumentó entonces para justificar su traición a Rivera. A Rajoy, sí, diciendo que es que Rivera quería alimentaba una moción de censura y por tanto tenían que oponerse con Rivera, ¿no? Pues ahora, evidentemente, si decían eso con Rivera, figuraron... Y añadido algo, que la gente sigue considerando al PNV un partido de derechas, y es un partido absolutamente asimilable con el Partido Socialista, socialdemócrata, por decir poco. O sea, los valores cristianos es xenófobo y socialista. O sea, exacto, no tiene nada que ver algo en materia económica y más bien de proteccionismo a ciertas empresas. Eso viene de la transición. No existe, el PNV no es un partido de derechas. Los democristianos decían que la UCD y AP no deberían presentarse en el País Vasco y en Cataluña porque ya había fuerzas que representaban a la derecha, como si fuera lo mismo, una derecha racista, separatista, como siempre ha sido el PNV, o como era una derecha xenófoba, separatista, como era evidentemente Pujol, pero fue desde el principio. Pero el PNV es que tiene una larga trayectoria, desde Sabino Arana al Pacto de Santoña y a todo. Pero ahí es la democracia cristiana. Yo en el libro insisto, la gran traición de la Iglesia a su base social ha tenido un efecto político, y es que los democristianos, que siempre han estado parasitando otros partidos, han instilado eso que luego Arriola vistió de estadística, que es que la derecha, en el fondo, no tiene derecho a gobernar porque España es de izquierdas, que hay que dejar que se duerma un poco la izquierda a ver si podemos entrar a gobernar. Cosa rigurosamente falsa, que las elecciones se ganan en el centro. En el centro, el PSOE lleva ganándolos en la extrema izquierda 20 y tantos años, pero ¿de qué dicen? O sea, es todo mentiras que la derecha asimila porque se los cuenta la izquierda. Y aparte con de eso, añadido, ¿cómo el Partido Popular va a pagar dos de las demandas que va a poner el PNV encima de la mesa? El nuevo cuponazo, que es la gestión de la seguridad social, también, porque evidentemente quieren la gestión, porque la seguridad social en el País Vasco es claramente deficitaria. Claro, pero otra que cosa, paguen los españoles y ellos lo la gestionen, que es el nuevo cuponazo que están viendo. Y otra, sacar de la nevera, no el plan Ibarretxe inicial, pero sí ese plan que se parece mucho a ese plan de soberanía de una consulta, etcétera, etcétera, lo va a sacar el PNV para ponerse en sintonía con el pacto que tiene acordado Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, de ir a un derecho, a una consulta, a un derecho, la ejecución un referéndum de autodeterminación conjunta el mismo día. Es que esa es la eso no va a renunciar el PNV, y eso no se lo puede dar el PP jamás. Pero deberían pensar que el PNV es un partido racista y separatista desde su fundación antes de decir vamos a contar con el PNV. Antes. Pero si es que yo me acuerdo además del tonto de Mariano diciendo yo de Aitor me fío. El del tractor. De Aitor, el del tractor. ¿No? Vamos a ver, me han firmado, son 4 años de tranquilidad. 4 años, 4 días, no llegó
Una semana. Y ya estaban, y estaba pactada. Eso es ya lo terrible, ¿no? Cuando le votan los presupuestos, ya estaba. Antes de ansiar la tranquilidad ya tenía la modorra instalada. Por supuesto. Y la gente tiene que saber que el plan de esta legislatura, efectivamente, si Sánchez se sale con la suya, es eso. Es decir, la demanda a un referéndum, que le pondrán otro nombre, lo vestirán como se quiera, y no será en Cataluña, será en Cataluña y País Vasco. Y ya no habrá, esto ya no tendrá marcha atrás. Se habrán dado unos pasos. Yo lo que temo en esto es que, bueno, en fin, tampoco es tan grave. Yo entiendo que Feijóo haga, digamos, el teatro, la escenificación, pero que no se pase de ahí. Pero los usos y costumbres son fundamentales en democracia. Sí. Y ayer tenía una discusión con un compañero sobre diciendo que Feijóo no debía presentar la candidatura, y yo dije que sí. Claro que en un sistema democrático el que gana las elecciones tiene que presentar su candidatura, y el rey se la tiene que ofrecer al que gana las elecciones. Otra cosa es que pueda sacarlo adelante o no pueda sacarlo adelante. Paco, eso ya será el devenir en el que de agosto pero es los usos democráticos pasan por ahí. Es la Constitución de las Cortes. El 18 de agosto comienza ese plazo de consultas. En los 15 días siguientes se abren las Cortes, es decir, en esa segunda quincena de agosto, para ya a principios de septiembre. Sin fecha ni plazo, el rey propone un candidato a la presidencia de gobierno, en este caso Feijóo, como comentabas, sería lo lógico y lo normal, y sin fecha establecida, esa sesión de investidura. La primera votación al día siguiente del discurso de investidura y la segunda votación a las 48 horas de la primera votación. Lo que sí que vamos a conocer el día 17 de agosto ya es el establecimiento de la presidencia de las Cortes, que eso va a ser interesante porque, por supuesto... Y de las mesas. Y los grupos parlamentarios, que ahí está la clave. Que también quieren ilegalmente adjudicar ya, empezar a pagar a Junts, que es ilegal, como con tantas ilegalidades. Con la Esquerra, con 7 y 6 diputados, podrían tener ese, digamos... A pesar de que no tienen grupo con todo lo que ello conlleva, efectivamente. Pero luego la presidencia de las Cortes también, porque lógicamente el Partido Socialista va a querer renovar ese cargo, no sé si para... Pues si lo conseguirá. Más nacionalista que Merichel, no lo van a encontrar. Plazas, puestos en la mesa, pero bueno. Hacemos una pausa. Sí, una pausa, y luego, si queréis, hablamos de Vox, porque sabéis que hay una circunstancia que es nefasta, que es el hecho de que haya bajado de los 50 diputados. Supone que la principal acción política de Vox, que son los recursos ante el Constitucional, ya no los va a poder presentar. ¿Y la moción de censura? Efectivamente, y la moción de censura, porque ya tiene menos de 50 diputados. Pero son decenas y decenas de recursos. Que la rectificación ayer que hizo Conde Pumpido, que había hecho unas declaraciones al respecto contra cualquier... que no se iba a admitir ningún recurso a presentar a Vox. Lo dice ahora que ya no lo puede presentar. Pero es muy importante esa acción que ha desarrollado Vox. Son decenas de recursos que se han presentado ante leyes. Muy trabajados, y hay que decir que ha triunfado en dos, que es dos veces el cierre ilegal del Parlamento, que eso es decisivo. Y desgraciadamente eso ya no se va a poder tampoco hacer. Si se puede hacer. Porque lo puede hacer otro grupo parlamentario. Y el PP le puede prestar 20 es el otro gran tema, ¿no? de las elecciones. Estamos hablando de la izquierda, el nacionalismo, cómo se apropia, cómo se engancha al tren de Pedro Sánchez, que es la situación no resuelta de la relación entre PP y Vox. Y eso está siendo terrible y está marcando de manera determinante. Ni el PP sabe muy bien qué hacer con Vox, cómo relacionarse, cómo pactar aquello en lo que se encuentra y se encuentra, y lo de Vox igual o peor, porque además con una no aceptación del resultado electoral y una aceptación de la realidad. Eso es un problema, porque esos 11,1 millones será porque no tienen un manual que ya han aplicado y le ha dado un resultado estupendo, que es Madrid. Sí. El PP en Madrid ha sabido cómo tratar a Vox, efectivamente. Y como Vox ha cometido torpezas, Valencia, pues lógicamente se ha cobrado. Y en Valencia también. Claro, pero si haces eso y al mismo tiempo dices otra cosa, lo que trasladas yo creo que aquí, la ceremonia de la confusión. Vamos a ver, vamos a verosímilmente a un gobierno golpista, separatista, donde van a habilitar un referéndum que destruye la soberanía nacional, que destruye la Constitución por su base, que es la soberanía del pueblo español. Por lo tanto, los que estén enfrente tienen que estar enfrente juntos. Y de una u otra manera, Feijóo y Abascal tienen que pactar. Claro. Y tienen que pactar, hacer una oposición a cara de perro, porque a cara de perro va a ser el gobierno. Y además, no es tan difícil, porque la base social, los partidos no, los partidos viven en su mundo, en sus burbujas y tal. La base social lo que quiere es que pacten. Hombre, y además, Federico, deben ser conscientes de sus fuerzas, que son muchas. Pero enormes. Es decir, ahora mismo tienen, aparte de ganar las elecciones, tienen el primer grupo parlamentario. En segundo lugar, tienen la mayoría absoluta en el Senado.
tienen una estructura territorial, casi todas las comunidades autónomas, grandes ayuntamientos, es decir, tienen grandes posibilidades. Se le puede dar una respuesta política enorme en defensa de la nación española y en defensa de la democracia, porque van de la mano una cosa y otra. Exactamente. Es decir, perder ese norte es un grave error, y ahora esa es el reto que tiene planteado. Ayer, y hoy también se ve en la prensa, ya están los sorayos. Ay, es que Vox, ay, que asquito Vox. Y los de Vox, ay, es que el PP ha pedido el voto útil. No va a pedir el voto inútil. O sea, pero en Vox ya es que cristalizan en adoquín. Pero es igual, con estos bueyes hay que arar. Y esto es lo que hay para enfrentarse al golpe de Estado que va a presidir Pedro Sánchez. Y ya no técnicamente como en la práctica hacía. No, ahora legalmente. Él es el que va a presentar el golpe de Estado en Cataluña y en el País Vasco como el separatismo, un referéndum de independencia es un golpe de Estado a nivel nacional. Se carga, va contra la Constitución. Que no es proceso porque no lo lidera Puigdemont o Junqueras, sino lo lidera Pedro Sánchez. No, entonces, van a hacer algo. Es un proceso no solamente que afectaría ya a Cataluña y al País Vasco, sino al conjunto de la nación española y a la jefatura del Estado. Exactamente. Y además lo que van a decir es que lo van a hacer, pero se van a oponer. Dijo una frase ayer que es terrible, porque hay dos mecanismos, el liberalismo y la democracia se distinguen en el respeto a la ley. Para el liberalismo la ley está por encima de las votaciones. Para lo que es el comunismo moderno, etcétera, la democracia, el voto está por encima de las leyes, incluyendo la Constitución. Vamos a ver, estos van a decir, pero vamos a pedir el no en el referéndum. No, es que no tenéis derecho a hacer un referéndum. Y esto va a ser mucho más difícil de explicar. Si el PP y Vox se ponen de acuerdo, porque esto tiene que ser una explicación conjunta, es decir, Sánchez no tiene derecho a hacer un referéndum para romper España. Pida el sí o el no. No es el dueño de España. El dueño de España es el pueblo español. Primero, en referéndum, di que vas a hacer esa consulta. Lo primero, o sea, para cualquier esto, di en referéndum que vas a hacer una consulta para romper España. Si ganas el referéndum, entonces haces el otro, porque es ya dejar en manos de una parte de España el futuro de todos. Sí, está clarísimo. Vamos a hacer una pausa. Una pausa, sí. Bueno, Caledonian. Desde luego, si la familia Mbappé viene a Madrid porque el Barcelona, que no tiene para pagar la luz, que ha despedido a más de 100 que los que hacían la televisión del Barça, ha despedido más de 100 empleados de toda la vida, y se ha llevado entre 100 y 200 invitados a la juerga en Los Ángeles con Laporta, porque dinero para otra cosa no paga. Pero se han puesto enfermos, ¿no? Pero como no se van a poner, y los líderes de atracón de caviar, si eso no es bueno para el hígado. Bueno, pero ayer filtran que el Barça quiere fichar a Mbappé. Y entonces luego sacaron una nota después de la resaca y de la gastroenteritis diciendo que no, de momento que ellos no contaban con fichar a Mbappé, pero vamos a ver, que no tienen ni para inscribir a Araujo, que por cierto sería un buen defensa para el Madrid, pero ni a Marcos Alonso. Tienen que inscribir a nadie, a 4, ¿no? A 3 o 4 jugadores. Que no pueden inscribir a nadie porque no tienen dinero, que no tienen para pagar 5 millones a Oriol Romeu, que se lo han robado al Girona. Javier Ferrero, Caledonian tiene una urbanización extraordinaria, que la conocemos, la hemos visto con Enrique, que es el responsable de Caledonian, que es un genio. Silencio. Y que además él vive para crear ambientes extraordinarios sin que sean aparatosos, efectivamente. Es decir, que no parezcan pisos de narco. Eso, que no nos gusta nada y además nos estresa, ¿no? Pues oye, ideal para Mbappé, un sitio discreto, además. Sí. Una urbanización maravillosa, va a tener todas las comodidades, un spa increíble y además Caledonian, con la aerotermia y la geotermia que tanto te gusta a ti, Federico. Pues sí, señor. ¿Y Colacel a quién se lo mandamos? Pues mira, hoy lo necesita tanta gente el Colacel. Sí. Mira, yo ayer me acordaba
de todas las familias que tienen a niños en la educación especial y que habían puesto tanta esperanza en esa revocación de la LOMLOE, ¿no? En ese punto, en ese aspecto, ¿no? De la eliminación directamente de la escuela especial en España, que dentro de 7 años, porque el reloj sigue corriendo y contando, se va a producir si no hay nadie o nada que lo cambie. Y me acordaba de ellos, ¿no? Digo, jope, pues esta gente es que fíjate cómo habrán vivido el resultado electoral, ¿no? Y hay que decir una cosa, que el PP debe dejarse de leguleyeces y donde tenga poder ejercerlo. En las autonomías, todas las autonomías del PP, se ha hecho, pero a la vez. Pero se hace en Madrid, en Andalucía les cuesta dar un paso. Madrid está la ley maestra, que lo que hizo fue precisamente crear y generar la ley, o sea, las escuelas especiales como las escuelas más integradas, las escuelas, dotándoles ese derecho. Pero refuerzo. Ahora que hay un liderazgo claro, que es el de Feijóo, todas las autonomías del PP, todas a la vez, y los ayuntamientos que empiecen, y además hablando con Vox, para que lo apoyen, porque es una mayoría aplastante la que hay en las autonomías. Lo que se está haciendo en el ámbito fiscal debe llevarse al ámbito educativo y a otros ámbitos. Exactamente. Además, instrumentos y atribuciones para estas familias nosotros seguiremos aquí dando la batalla, porque hemos nacido para esto. Muy buenos días. En ES Radio cuidamos a nuestra audiencia, les ofrecemos la mejor información, la opinión más libre, pero también los mejores cuidados para nuestra salud. Salud que depende de la aparición de los temidos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro. Combatimos flacidez y descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel de la piel, pero también en nuestro interior con el suplemento más eficaz del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta. Consulten con su dietista, farmacéutico, llamen al 91-446-0000 o si no en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. El día de Santiago, patrón de España, pues ya saben, o sea, calor, pero un calor relativamente habitable. 32 de máxima en Madrid, 37 en Córdoba y en Murcia. Eso no es calor, Federico. Bueno, para Córdoba desde luego no. Para Córdoba, el día de Santiago, dice, bueno, qué fresco hace, ¿no? O sea, bueno, y fresco en León, que bajan de los 2 dígitos, como dicen los gilis de los deportes, los 2 dígitos. Bueno, 9 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias. María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete. Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo. Bueno, Luis Fernando, Lunfy, recordemos. Recordemos Lunfy, la aplicación que hace más competitiva tu puesto de trabajo. Puedes atraer talento porque vas a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes, de una manera muy sencilla, simplemente dándole al botón de la aplicación y sin generarle ningún problema a la empresa. Así fidelizar talento, que eso es lo más difícil que hay. Exacto. Bueno, ¿y en la bolsa hoy? Bueno, el IBEX 35, Federico, sigue en rojo. Es verdad que solamente un 0,28%. Esto es cotizar prácticamente plano. Consiguió aliviar las pérdidas ayer a última hora, lo que le hizo mantener el nivel de los 9.500 puntos, que es el umbral en el que se está moviendo en este momento, a la espera en esta ocasión de ver qué deciden las reuniones de la Reserva Federal hoy, del Banco Central Europeo mañana, y también de conocer un dato importante en Estados Unidos, que es la confianza del consumidor. Esto ya empieza a parecer, cuando se decía antes, el bolsín de Bilbao y Valencia. Decía la bolsa y luego estaba el bolsín. Y esto parece el bolsín de Wall Street. Sí, pero es que es que es verdad, las bolsas nacionales están convertidas en el bolsín de Estados Unidos y poco más. Sí, lo que pasa es que el bolsín de Estados Unidos es enorme y es el que mueve el mundo. Hombre, el bolsín español sí es bolsillín. ¿Hay perspectiva de subida de tipos de interés hoy? Yo creo que de momento no van a asustar. Mi sensación es que van a dejar plano, pero sí van a dejar abierta la puerta a nuevas subidas en el futuro. No, van a seguir subiendo y aprovecharán agosto.
que es una tradición también. Eso es en agosto, que se puede protestar menos, subimos. Si no tienen más remedio, siguen teniendo la inflación. Habrá que dar una vuelta, efectivamente, porque una vez que se ha conseguido bajar la inflación, pero sigue siendo altísima, hay que pasar al otro estadio inferior, ¿no? Y ahí el BCE antes o después le dará otra vuelta, aunque deje pasar un poco de tiempo. Es que además hay una diferencia. En Estados Unidos, legalmente, la FED tiene la obligación de mantener controlada la inflación. El Banco Central Europeo es distinto. No tiene que mantener el alemán sí tenía esa obligación. Bueno, el alemán puso Alemania, ¿no? De hecho, el Bundesbank lo que puso para la creación del Banco Central Europeo es que no entraran en política económica. Ellos solo mantener la inflación. Que es el mandato fundamental de un banco central. Exactamente. Es que pero es el además, mandato por fundamental. experiencia, los alemanes, Weimar, etcétera. Pero no lo han cumplido. Cuando ponen a Draghi a decir gasten, sí, pues ya está. Porque incorpora otros mandatos, ¿no? Que es, bueno, pues no tensionar la economía, no provocar Alemania tal, que hizo son la ley y después ha hecho la trampa. Sí. La hizo en Grecia para que compraran los bancos alemanes, la hizo en Italia, que cambió el primer ministro con un par, lo hizo con Draghi, decir, tranquilos que vamos a comprar toda la deuda. Hombre, no, toda la deuda no. ¿Qué más querían para gastar? Pero en todo caso hay que hablar de que se modera la subida, no que baja. Bueno, claro que no baja porque el acumulado... Se modera relativamente. Fernando explica muchas veces. Y el acumulado sigue estando por encima del 15%. Calamaro, que en su último concierto coreaba que te bote, chapote, y el público sacaba y tal y cual. Son más de 11 millones de personas. Es decir, esto conviene que lo recuerden, incluso, ¿cómo se llama la nena esta del país? Digo, pues que son tan jóvenes Estefanía, que no conozco a ninguna, sí. no conozco ningún libro suyo, ningún ensayo. Me pasa. Antiguamente en el país, Molina, cuando yo escribía, en el país, todos los que escribían en el país tenían libros publicados, se sabía quiénes eran, por dónde venían, de dónde procedían. Tal. Ahora no. Ahora veo firmas. Bueno, Estefanía Molina es una cronista parlamentaria, ¿no? Que es conocida. Ayer, por cierto, tuvo una zaragata interesante con Inda en la tele en el programa Ana Rosa. Fíjate lo que se recuerda. En cambio, pues cuando era Víctor Márquez Reviriego, pues ahí están sus crónicas parlamentarias reunidas, excelentes, por cierto. Excelentes. Ahí es donde crea lo de los... Y sus entrevistas no verídicas. También. Pero hoy Molina dice algo interesante en El País, y lo que viene a decir es que ya el gobierno Frankenstein no puede considerarse como un insulto, sino como algo que está ratificado en las urnas por los españoles, porque así lo han querido y así lo han votado. O sea, ¿no? que las urnas ya también no legitimaban a Hitler, ¿no? O sea, ya no podemos discrepar, además. Sí. No, estos usan las urnas cuando les conviene, pero en cambio las urnas en Valencia no legitiman un gobierno con votos. Claro. Pues no me extraña que no escriba un libro. Una pausa. Bueno, sigamos porque hoy está la prensa... Cosas muy interesantes. Hablábamos hace unos instantes precisamente de las elecciones que va a haber en Cataluña próximamente, de las que va a haber en el País Vasco y de la constitución de esos gobiernos regionales que todavía quedan por constituir, y uno importantísimo, aparte del de Aragón, es por supuesto el de Navarra, y ahí está el gobierno. El de Murcia. Efectivamente, sí, pero se va a ver el equilibrio de las fuerzas, sobre todo de los proetarras y de los independentistas, en esa negociación del Partido Socialista. Y fíjate el vuelco que se ha producido en la ciudad de Pamplona, interesantísimo. En el año 19 arrasó Navarra Suma en los diferentes barrios de Pamplona, ganó en 11 de los 19 barrios que hay, de los 17 barrios que hay en Pamplona. Bueno, el vuelco ha sido absoluto. El Partido Socialista ha arrasado en 11 de esos barrios y solamente el Partido Popular ha ganado en 4 y 2 son para Bildu. Es decir, que en localidades que no hace tampoco tantos años, ¿no?, eran del control, en este caso de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Popular y de Ciudadanos, ahora mismo votan socialismo, ¿no?, y votan también independentismo. Bueno, ha habido oscilaciones porque el Partido Socialista también ha sido, durante los principios años de la democracia, las primeras elecciones, era el partido mayoritario. Pero amplísimamente. Yo recuerdo porque... De hecho, podía recordar aquí 3 o 4 presidentes que han sido... Yo recuerdo, porque le editaba los artículos a Víctor Manuel Arbeloa, que fue el que cambió la deriva pro-vasca del PSOE. De hecho, el grupo parlamentario socialista vasco, que se inventan y les permiten unas trampas de esas que hacen los del PSOE, lo dirigía Carlos Olchaga siendo de Tafalla. Y el que cambia esa deriva anexionista es Víctor Manuel Arbeloa, y después ya vienen todos, hasta Urralburu, etcétera,
que están en una línea españolista y no anexionista. Eso es empieza a Esparza, eso empieza a hundirse con Esparza, que yo recuerdo el artículo que publicó Miquel Buesa en Libertad Digital, pero hace años ya, diciendo UPN está creando un PNV y el PNV original ya existe. Y efectivamente, el Guero Abay, que es el PNV. Y luego hubo una derecha que también coqueteó con eso, con el tiempo de Ali, creo recordar, en fin, en Navarra, haciendo un poco el vasquismo de la extensión de... Esparza se ha ofrecido a Chivite para dar estabilidad a ese gobierno, pero está claro que ahí el Partido Socialista y Sánchez tiene la negociación. Está la investidura. Está la investidura, para ellos es mucho más importante. Si hubieran querido firmar con Esparza, lo hubieran hecho ya. No hubieran esperado a que se celebre la elección. Claro, pero Esparza pide, lógicamente, que salga Bildu de la institución, y eso no va a suceder. Pero bueno, me llamaba la atención, ¿no?, que en concreto en Pamplona, en la ciudad de Pamplona... Bueno, pero ahí, ¿y ahora qué va a pasar en Murcia y en Aragón? Porque en Murcia y Aragón esto depende de lo que diga Feijóo. O sea, y yo es que creo que en los dos, pensando precisamente que vamos a una época de oposición en la que el PP y Vox tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el debate de investidura de Feijóo, pues por lo menos para que te vote Vox, que menos. Pues yo creo que tienen que... Ha sacado el 18% Vox en Murcia. ¿Cómo no va a estar en una consejería o dos? O sea, digo, por llevarse bien. Y en Aragón es todavía más grave. Porque la única posibilidad de una mayoría absoluta que dure 4 años es con Vox. Lo otro es el PAR, Guitarte existe, en fin, Forestalia. Sobre todo cuando en Murcia se está gobernando con disidentes del propio Vox, que se salían o tránsfugas, por irregularidades financieras. Efectivamente. En Murcia lo que pasa es que sabemos poco de lo que está pasando en Murcia, más allá de las pugnas políticas te doy o no te doy, en torno a otros asuntos. Es curioso la opacidad con la que se han llevado esas negociaciones en Valencia o en Extremadura, aunque se fuera por choque, se ha sabido. En Murcia, no más allá de las enemistades personales y fratricidas y tal, pero hay muchas especulaciones que no se han traducido en nada sobre los temas de las tierras, del regadío y estas cosas, y no sé, nadie quiere hablar claramente sobre el asunto. Y creo que acabará saltando algo sobre eso. Al fallar la base, digamos, nacional de un plan hidrológico solvente y tal, en lo que coincidían Vox y el PP, pues ahora ya entra la cominería local. O sea, ya el pequeño tal, porque tú en Orihuela, porque tú en Cartagena, porque esto y por lo que el otro. Y ahí eso tiene que poner orden el liderazgo nacional. Pero lo de Aragón me preocupa todavía más. Porque se cruza con la investidura. Hay mayor silencio, mayor opacidad, ¿no? Eso incluso es que en Murcia, porque en Murcia sabemos las diferencias, las discrepancias, en fin, los odios africanos, porque con todos los respetos para Murcia, pero bueno, sí que sirve el dicho aquel, pueblo pequeño, infierno grande, es decir, que muchas veces zonas pequeñas o comunidades pequeñas, la diferencia son casi personales, etcétera, etcétera, y eso enquista cualquier tipo de entendimiento político, pero en Aragón sabemos bastante menos, me da la sensación. Mira, el otro día se constituyeron, porque esto lo sigo por el diario de Teruel, claro, por lo menos a ver si mis nietas van a poder ver por cierto, Teruel sí está desaparecido. Ha desaparecido, pero en cambio en Aragón, Guitarte existe, que es el verdadero tal, pues tiene 3 diputados, que con el del PAR son los 4 que tiene Vox, que le dan la mayoría absoluta a Azcón. Mayoría absoluta que con Vox te permite hacer un gobierno de 4 años. Pero que con el PAR no. Sí. Y, por ejemplo, en las comarcas, el PAR se ha hecho, para desgracia, con la comarca de Albarracín, que ya llevaba el PAR con el apoyo del Partido Popular. Y dice que se llevan bien y tal. El problema es que ahí se han vendido los alcaldes a Forestalia. Y ahí tú ves que la dinámica local de llevarse bien o mal se impone sobre una cuestión general. Es que Teruel se la carga Forestalia. Y eso solo puede impedir un gobierno PP-Vox con 4 años por delante para hacer algo que ya en Galicia empezó a hacer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es cargarse todas las concesiones eólicas que son disparatadas. Claro, porque además a base de miserias y caridad con los ayuntamientos no pagas ni un funcionario, no pagas ni un conserje. 4 euros. Pero ya han creado otra infraestructura política. Está la nacional, está la regional, está la municipal, y además, ahora la comarcal, que son cargos públicos. Al final, cargos públicos, los partidos... Y la mancomunidad.
Pues Azcón retoma hoy las negociaciones. Ayer se celebró la Junta Directiva Nacional, se le pudo ver ahí en un tercer plano, porque la verdad es que estaban todos los presidentes, pero lógicamente la foto, digamos, que enmarca a Feijóo es con su equipo más estrecho, y luego, por supuesto, Moreno y Ayuso en alguna fotografía que hoy se puede ver en la prensa, y la verdad es que es destacado porque los dos están muy serios, efectivamente. Ahí ya sabemos entonces el debate que va a tener Génova. Si Feijóo va a la investidura, las negociaciones pendientes de Murcia-Aragón, ¿favorecen o no favorecen? ¿Hay que llegar a acuerdos o no hay que llegar a acuerdos? Pero ya no se puede retrasar mucho más. No, y el día 20 de agosto es el plazo límite para claro, eso se tiene que resolver este mes. Eso hay que negociarlo con Abascal. Claro. Es que eso hay que negociarlo. Ayer, además, se publicó que Feijóo había llamado a Abascal, que habían hablado, que quedaron en seguir hablando, pero lo que hay que hablar es de esto. ¿Y cuál es el precio de la investidura? Evidentemente Murcia y Aragón. Pero ¿cuál es el problema? En Aragón es una solución, y en Murcia no creo que le haga daño, porque el gobierno de López Miras así mucho prestigio técnico no tiene. Y agricultura, menudo lío hay allí como para no pasárselo a Vox. Luego explicaron que iban a esperar a que efectivamente había habido una toma de contacto entre los dos, que van a esperar al viernes, que es cuando se recuenta el voto cero, el voto procedente del exterior, que veremos a ver ahí si se añade ese diputado, o son dos los diputados que se añaden, y a partir de ahí ya se supone que se van a encontrar o que van a tener... Como sean dos y queden los 3 diputados de Gerona, Lérida y Tarragona, donde sobraban votos entre PP y Vox, y no fueron para pactar el desistimiento en esas, es para matarlos. En esas circunscripciones era claro. Sí, señor, era evidente. Era evidente. Candidatura, y sí se hubieran obtenido las aspiraciones que Michavila dijo aquí, que podían llegar a 9 o 10 escaños, que al final se han quedado en 6, ¿no? 6, que no está mal, viniendo de 2, pero deberían haber sido teniendo 8, en cuenta lo que ha sido en otros momentos, no ha subido. El Partido Popular en otros momentos, que estaba por 12 incluso más. 11 fue la máxima, ¿no? Sí, con Vidal Cuadras. Sí, 11 con Vidal Cuadras y 12 con Sánchez Camacho, me parece recordar. Pero bueno, quiero decir que es cuando más han estado. Sí, justo el doble, que hubieran sido fundamentales para coronar esa mayoría absoluta. Bueno, a ver, ¿y por dónde van hoy los oyentes? Pues en medio de esta batalla entre el Partido Popular y Vox, señalándose los unos a los otros, hemos aprovechado para preguntar esta mañana cuáles son de verdad los problemas que tienen los españoles en sus casas, si les preocupa las relaciones que hay entre ambas formaciones o es su día a día, lo que les inquieta de verdad. Y hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes de oyentes que han querido compartir pues esas preocupaciones que les acompañan cada día. Les escuchamos, si os parece, tras la pausa. Bueno, pues vamos allá. Ha tenido éxito la pregunta porque muchos oyentes nos decían que hoy está al alcance de cualquiera opinar sobre cuál es su verdadero problema en el día a día, que está muy lejos del quítate tú para ponerme yo de PP y Vox, Vox y PP. Y para el final hemos dejado una opción que le ofrecen los oyentes a Feijóo para intentar formar gobierno. A mí lo que más me preocupa es tener al traicionero de Sánchez en España todavía mandando. El gran problema de España para mí es Cataluña. Desde hace decenas de años. El PSOE sin Cataluña sería nada. Sánchez sin Cataluña sería nada. Lo siento por los ciudadanos de bien que los hay, pero para mí el mayor problema de España es Cataluña y el País Vasco. El principal problema de España, la ley DONT. Por culpa de la ley DONT estamos como estamos. Pues a mí me quita el sueño el futuro, el trabajo, quedarnos sin trabajo, los que vivimos del campo, la Agenda 2030 con este gobierno, que se priorice el producto de fuera, que se anule al producto dentro, que se aplique políticas que vienen de Europa sin conocer la realidad de España, se tire por tierra el trabajo de los agricultores. El principal problema de España está relacionado con la educación, y es que no se valora el esfuerzo, y eso es a lo que los socialistas y los partidos de izquierda están abocando a la gente. Por eso les votan, por la paguita, por la subvención, por la casita, por el bono cultural. Ni el PP ni Vox son problemas para España. El problema para España siempre lo ha sido el socialismo y el comunismo. Es que los españoles tenemos tan poca memoria, señores. El Partido Socialista es el cáncer que ha tenido España de toda la vida, y a ver si nos los quitamos de en medio. Hasta que la derecha no vaya en conjunto en unas elecciones no va a poder conseguir nada. Son todos contra ellos, independentistas de izquierda,
izquierda, independentistas de derecha, partidos autonómicos, que el PSOE, Podemos, todos contra la derecha. La única forma de ganar eso es que vayan los dos unidos. Hasta que Vox no se dé cuenta que tiene un techo de votos que nunca va a poder superar, no va a ganar la derecha. Así como en mi natal Venezuela, tantos y tantos aplaudían a Chávez cuando hacía sus barbaridades, le hacían vítores, le aplaudían. Aquí en España estoy viendo lo mismo. Estoy viendo que aplauden las barbaridades que hemos tenido que vivir. La culpa en Venezuela, en mucho, pero en muchísimo, fue de los mismos venezolanos. Y aquí en España la culpa también está siendo los españoles, que no están viendo o no les importa el país que tienen. Bueno, yo es que lo tengo muy claro. Si fuera yo Feijóo, llamaría a Sánchez y a la salida diría a los españoles: no podemos gobernar con el PSOE porque el PSOE quiere gobernar con ETA y con los independentistas. Y me ha dicho claramente que les va a dar la independencia, que les va a dar las votaciones, que les va a dar todo porque quiere seguir viajando en Falcon. Y lo diría con esta franqueza: pues que haga Sánchez lo que le salga del pirri. Bueno, es que la investidura va a ser eso. Es que es interesante la idea de una sesión de investidura, aunque no salga, que lógicamente no va a salir, pero políticamente sí sale, es que te marca la oposición de los próximos años. Entonces hay una oposición coordinada con Vox, para lo cual yo creo que es fundamental rematar los acuerdos estos regionales, fundamental, porque a partir de ahí ya no hay excusa. Dice, no, es que primero el voto útil es el útil. Pero ¿y qué va a hacer en la investidura? ¿Se va a abstener Vox? Imposible, va a tener que votar a este, y si no, muerto queda. Pero eso te marca ya también el discurso de oposición, que va a tener que ser durísimo, porque lo que va a tener que denunciar es lo mismo que Rivera, va que luego se fue con Malú. El discurso de la habitación del pánico, que lo repasas hoy. Ese es un ejemplo extraordinario. Es que lo clavó, pero no actuó en consecuencia. Porque como era tan grave la cosa, él tenía que haber fingido la oferta, insistido, tal y cual, se puso y a se fue el amor y sí, claro, exactamente. Pues, el país se le fue por... Como dice la canción del prisionero, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitado. Pero hizo un diagnóstico perfecto de lo que suponía, porque es que se ha cumplido al pie de la letra. Cacho lo igual saca más o menos cada 2 meses, saca el párrafo, porque es un párrafo realmente redondo. Sí. Como se cumplirán inapelablemente todas las negaciones que ha hecho Sánchez con respecto a Puigdemont. Eso sí, le va a permitir por primera vez cumplir una promesa que hizo, que él traería a España a Puigdemont, lo que no contó que lo haría bajo palio y él de rodillas. Y con vicepresidente. Sí. Pero Feijóo tiene que ha utilizado poco la expresión retratarse y retratar a los demás. Es que tiene que exponer efectivamente lo que viene el gobierno, quién es la mayoría política que está gobernando en España, cuáles son las claves y el modelo alternativo, porque en realidad estos años no es tan claro. Vamos a ver qué pasa con Sánchez, vamos a ver si Puigdemont, vamos a ver si vamos a elecciones. De 4 años, vamos a ver cuánto dura esto y en ningún momento se puede cejar la exposición de la alternativa política y la visión de país frente a lo que estamos viendo todos los días. Y con una cuestión aquí todavía los tontos horarios están que si la gestión, tontadas. Aquí estamos ante una cuestión de vida o muerte, que es la soberanía nacional. Y esto es lo que tiene que dejar claro. Es decir, nosotros no aceptamos el troceamiento de la soberanía nacional. Esto es clave, porque ese es el punto de no retorno. Es decir, y no vamos a votar, y el Parlamento no va a aceptar ningún tipo de destrucción de la soberanía del pueblo español, que es la base de la Constitución. Entonces, esa base es la base de la oposición, y además es una base que para eso es indefendible. Por supuesto que lo apoyen los de siempre, y Prisa, y la SER, y todas las ruinas que sigue manteniendo políticamente. Ugurrian, un tío que no paga impuestos. O
O sea, el que nos da clases de ética en la SER no paga impuestos en España. Bueno, tenemos ministros que tienen sociedades instrumentales. Bueno, también, pero es que toda le lleva a dimitir. No les afecta la ley de vivienda. Independientemente de lo que quede todo el proceso de investidura, lo que es evidente que el centro derecha no debe cometer el error de la última semana de campaña. Es decir, tú no puedes permitir una táctica defensiva que el partido se juegue en tu terreno. Tú tienes que ir al terreno del otro. Claro, porque ha permitido que al final el centro sea que si vos esto no sé qué, y han tapado, Sánchez ha tapado a todos sus socios, los ha tapado convenientemente, los tapó en el debate a 3 que se produjo, y así sucesivamente. Y el cambio, el proceso en marcha va a ser ese, es decir, poner el sello precisamente en la derecha, la división, intentar sembrar la división, etcétera, etcétera, cuando justo se tiene que pasar, si tú paras, es decir, si no tomas la iniciativa y no la llevas el balón al terreno de juego contrario, donde se van a resolver temas fundamentales para la existencia de este país, fundamental es la soberanía nacional. Y para la libertad de este país, pues mal además van a pensar es a la nación y a la democracia. El guión de Sánchez es tan claro, tan evidente, que también el discurso en contra es muy sencillo, siempre que sea claro y contundente. Como empieces a hablar de que vamos a negociar, de que vamos a hablar... No, bueno, si ya lo ha dicho Junts, ha utilizado la palabra clave, referéndum, ya está, si ya lo tenemos aquí. Eso es evidente que ya lo tenemos. Si ya lo dijo el propio Sánchez en la SER hace 3 años, que los catalanes no habían votado esta Constitución, que no han votado esta Constitución. Bueno, y luego está el agente doble Zapatero, que ya ayer, hablando del referéndum, por supuesto, dijo que había que dialogar. Si me permite la corrección, Rosario, no es agente doble, es el adelantado de la estrategia. Porque es evidente que agente doble no, tiene solamente el servicio a una parte. Tiene razón. Es el adelantado, es el que va abriendo la comitiva y va anunciando. Corta el cupón del cartel. Ahora, qué importancia, y lo comentábamos anteriormente en la redacción, ha tenido Zapatero también en esta campaña electoral para el PSOE de movilización. Porque es el guionista. El guionista es Zapatero. Si lo que estamos viviendo es esto. Se ha concretado lo que él trajo. ¿Qué hizo? Por eso es tan grave que todavía hayan sacado a Mariano un par de días. Bien, es verdad que no se le entendía nada de lo que decía. Sacar en una... Vamos a ver, Mariano debería estar debajo de una piedra como el escorpión de Marcelino Pan y Vino. O sea, ni aparecer. Mariano ha sido el que no derogó nada de lo que hizo Zapatero. Pero el hecho de que no esté en un rincón castigado, igual que el hecho de que no hayan expulsado del partido a Casado y a Teodoro, que es una obligación moral. Pero si tú dices eso con respecto a Zapatero, ¿qué tendríamos que decir? Que llevó a la ruina a este país, que sembró la división, que resucitó a la ETA, que puso en marcha el proceso catalán, porque hay que recordar que el proceso catalán se inicia porque Sánchez dice que admite el referéndum que venga de Cataluña. Sánchez no, Feijóo. Feijóo. Zapatero, perdón, en Sánchez. El Palacio de los Deportes de Zaragoza. Sánchez está terminando el trabajo de Feijóo. Totalmente. Bueno, vaya día que llevamos de Zapatero. Entonces está trabajando, está terminando ese trabajo y eso es inevitable. Y se le nota el entusiasmo porque ve que puede concluirse. Es decir, es que falta el referéndum, que es lo único que falta. Su plan para la plurinacional es liquidar España. Zapatero marcó el signo de la campaña cuando dijo, oye, en lugar de defendernos sobre lo que estamos haciendo, pasemos al ataque y saquemos orgullo y pecho del tema de ETA, de nuestros socios, etcétera, etcétera. Y esa fue la actitud, y la actitud que siguió el propio Pedro Sánchez durante la campaña. Y eso no lo entendió la derecha, que dijo, no movilicemos, no sé qué. Como tú no le des réplica a ese discurso, desde el minuto 1, y el minuto 1 fue una de las declaraciones que hizo el propio Zapatero, ¿no? En la que se enorgulleció de todo lo que estaba esto, ocultando los pactos con ETA, la traición al Partido Popular, el pacto antiterrorista y todo lo que ha hecho. Pero además no solo por dar respuesta o por una actitud defensiva, es que si Feijóo no hace esto, va a acabar pareciendo lo que no ha pasado, que es que ha perdido las elecciones o que no ha ganado las elecciones. Es que como ha ganado las elecciones tienes que ir. Entre otras cosas porque muchos se van a encargar de hacer ver que no has ganado las elecciones. El caso de Inés tenía la obligación moral. Yo recuerdo que entonces además en el fondo era porque a Rivera no le convenía, porque fue exactamente por eso, un cálculo puramente de partido. Pero viéndolo en perspectiva, está claro que fue un fallo no presentarse a la investidura, aunque no hubiera salido, porque había ganado las elecciones la primera vez que un partido español gana las elecciones en Cataluña. Y va y no se presenta.
Bueno, por eso Feijóo, que ha ganado las elecciones, tiene que presentarse. Pero con un programa muy sencillo, es decir, nosotros no aceptamos la liquidación de la soberanía nacional. Aquí y habló de esa incapacidad de poder llegar a concretar ese discurso de investidura porque era la presidencia, ¿no? Y la mesa. Había un problema, no que los números no salieran, había un hecho factual, si me permitís, en el caso tanto de ella como posteriormente de ella, que la que tiene que presentar el candidato es la presidenta. Pero ella tenía que haberse. No, sin duda. Pero que había un problema de esa naturaleza técnico. Cosa que ahora mismo no ocurre. Es decir, al ser el jefe del Estado, uno de los pocos papeles que le restan al rey, ese terreno fuera del litigio de partidos, porque si lo tuviera que presentar la presidenta o el futuro presidente de las Cortes, es evidente que esa oportunidad no se la iba a dar a Feijóo. Pero dado que tenemos un verdadero árbitro que puede hacer su papel y respetar el resultado electoral, en este sentido tiene todo el sentido del mundo, como lo tenía en el caso de Arrimadas, aunque Arrimadas pudiera tener esa dificultad añadida. A ver qué propuesta lleva también el futuro presidente de las Cortes al jefe del Estado. Claro, porque hay muchas formas de plantearle, porque Feijóo ha ganado la elección y no hay más, pero no sabemos, el que llegará será un socialista y no sabemos si le dirá, el Partido Socialista tiene ya una mayoría que puede ganar, que no creo, porque creo que no les va a convenir tácticamente. Al presidente de las Cortes, corresponde a los candidatos, a los jefes de partido, que es a los que recibe el rey. El rey recibe a los jefes posteriormente a los jefes de fila del Congreso. Vamos a tener un numerito, es decir, ¿cuántos jefes de fila que luego serán socios eventualmente de Pedro Sánchez en el gobierno no van a acudir a la zarzuela? Porque van a ser legión. Esta vez van a ser legión. Hombre. Claro. Bueno, pues una pausa, vamos a ver lo ultimísimo. Sí, tenemos al Consejo de Ministros reunido. Es que claro, tenemos un gobierno en funciones, un presidente en funciones, ministros, vicepresidentas, tenemos a todos. Tenemos a todo el mundo. Bueno, han estado, de hecho, en plena campaña, han estado tomando decisiones de ayudas, etcétera, etcétera. Y de nombramientos. Tipo de pudor. Por cierto, las sanciones de la Junta Electoral Central no han servido absolutamente para nada. Pues a ver lo que nos como despreciaba el propio Pedro Sánchez cuando se lo echó en cara en el último debate. Eso son fruslerías. La Junta Electoral Central. No cabe mayor desprecio a una institución que debe supervisar las garantías democráticas de unos comicios. Vergonzoso, como de costumbre, dicho sea de paso. Con el voto por correo, desde luego, lo ha tenido. Y desde luego lo ha hecho con el voto en Valencia. ¿Cuántos decimos? En Madrid personas, estaba a 1.000 votos el PP de tal. De los 6.500 creo que se quedaron en Valencia sin poder venir a votar a Madrid, ¿cuántos sean para el PP? Mira, esas 5.000 ya tenemos personas, uno y tal vez otro. Esas 5.000 personas tenían dos derechos, uno fundamental sin duda, uno, recuperar el dinero de su billete sin duda, y el primordial, que se tenía que haber garantizado su derecho a voto. Y como tú tienes un billete en el que dices que tenías previsto viajar, la Junta Electoral Central debía haber autorizado, tenía que haber habilitado para que esas personas que hicieron toda la planificación para estar en su colegio electoral, venían a votar, pudieran haber votado. Esa decisión la tenía que haber tomado la Junta Electoral Central. Que la Junta Electoral prevaricó deliberadamente, porque eso se supo desde la madrugada. Y por la mañana ya hubo gente que decía no voy a poder votar. Luego la Junta Electoral tenía la obligación, entre otras obligaciones. Pero luego pone una multa de €0,5 a Sánchez y ya con eso... Vamos a escuchar la última hora. Sí. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, a ver, novedades. Bueno, pues en marcha ya en Moncloa el Consejo de Ministros, el Gobierno está ya en funciones, así que es prácticamente... No han servido champán. Que sepamos, no. Es casi ya una reunión protocolaria, por lo que es mucho más interesante lo que está sucediendo fuera de esas paredes. El Gobierno está empezando a justificar el pacto con Junts bajo el siguiente argumento. Está avalado por la mayoría de las urnas. Luis Planas ha dicho que el resultado electoral es un gran éxito que habilita para continuar hacia adelante, y mucho más clara ha sido María Jesús Montero. Ha estado en la cadena SER y le han preguntado si, como advirtió ayer Feijóo, una alianza con Puigdemont y demás aliados supondría la balcanización de España. Esta ha sido su respuesta. En absoluto. Yo creo que lo que se produciría es realmente la articulación de lo que la gente ha querido, que es lo que la gente ha votado. La gente ha votado mayoritariamente progreso en este país. Le corresponde a la fuerza principal el tener la capacidad de liderar ese gobierno. La fuerza principal es el PP. Pero, Federico, solamente hay que recordar el corte de esa misma ministra de Hacienda cuando acusó al Partido Popular
de querer hacer alcalde de Barcelona al candidato de Junts. Esta mañana y decía, lo hemos recordado. No me lo puedo creer que pueda... En horas 24 le da la vuelta al argumento. Es que está hablando de un partido que depende, que dirige un prófugo de la justicia, o un delincuente. ¿Os imaginen cualquier otro país que un partido dominante... No, es que no hay, ningún país europeo tiene comunistas en el gobierno. Empecemos por ahí. Pero gente huida de la justicia después de dar un golpe constitucional y diga, no, estos son los míos. Claro que podemos entendernos con este España... hombre. Que resuelva sus problemas con la justicia primero, ¿no? Nos van a decir que lo hemos votado nosotros. Pero está en la tradición, está en la tradición del Partido Socialista cuando después de las elecciones, cada elección que se producía en Andalucía, decía que los andaluces habían ratificado la corrupción. Claro, sí. Pues están en esa dinámica absolutamente perversa que dice muy poco de los votantes del propio Partido Socialista, a los que desprecian olímpicamente dándoles a... Bueno, oye, tampoco merecen más, bueno, En relación a eso que comentaba Paco, de darle la vuelta al argumento, María Jesús Montero ha dicho textualmente que gana las elecciones quien forma gobierno. Tal cual. Gana las elecciones el que tiene más votos. Y no le han preguntado por un posible pacto PP-PSOE, ¿no? Porque, claro, a mí eso es lo que la respuesta que diese la... ¿Esto dónde era la entrevista? En la cadena SER. Claro, bueno, pero... la risa puede llegar... Le da a Angelines, se le salta... Ante esa pregunta, la risa... le sale un orzuelo pues es un debate tremendo. que se ha tenido aquí en esta mesa, pero que es un debate que está en la prensa, es un debate que está aquí hay democracia, eso es la SER. Esto no es Alemania. Esto es la radio del golpe. En ningún momento se ha contemplado ese escenario. Dice que las negociaciones con Junts se llevarán con discreción, que es el mismo término que está empleando la otra parte esta mañana. Por cierto, ha hablado otro de los aliados, Otegi. Dice que ya ha hablado con cargos del Partido Socialista, que él personalmente lo ha hecho con Eguiguren, con Jesús Eguiguren. Como es costumbre. El facilitador. Los pistoleros siempre vamos primero a Eguiguren. Viejos conocidos. Que también es un retrato. Y un último asunto. En poco más de una hora, a las 11 de la mañana, esto es importante, declara en la Audiencia Nacional el etarra Miquel Sarobe, alias Ata, por su posible implicación en el atentado que tuvo lugar en 2003 en la localidad navarra de Sangüesa. 2 policías asesinados. El caso se ha reabierto a raíz de la denuncia interpuesta por la querella, en este caso por la Asociación Dignidad y Justicia, y su presidente, Daniel Portero, ha valorado la reapertura de este caso en declaraciones a este programa. Es uno de tantos casos que llevamos desde Dignidad y Justicia en la Audiencia Nacional y que lo que pretendemos es no solamente encontrar a los autores materiales, sino también a los intelectuales, a los jefes de ETA, que están detrás absolutamente de todos los asesinatos pendientes, que son casi 400 sin resolver, de la banda terrorista ETA. Hay que aplaudir la resistencia y persistencia de personas como Daniel Portero y las instituciones Dignidad y Justicia, que está haciendo una labor impagable para que no se haga el silencio y por el esclarecimiento de esos asesinatos de ETA, ¿no? Porque ETA sigue existiendo. Hombre, diga lo que digan algunos egregios columnistas, dicen no hay ni ETA otra forma, ni procés. Válgame Dios. Y el Barça campeón de Europa, sí. Pues eso es todo. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Buenos días, Federico. Estoy atónito. O sea, ahora Bertín también publica comunicados. Sí, nuevo comunicado de Bertín Osborne, leído ayer en Telecinco, en el programa de la tarde, el de Sandra Barneda. Federico, lógicamente que es la cadena en la que él trabaja y para la que él trabaja, y además consensuado con sus abogados, porque me lo han confirmado directamente, porque mi duda era ¿qué hace ahora Bertín después de habernos mandado aquel comunicado tan clarito, tan cortito, tan conciso neto y tan aclaratorio de todo lo que estaba pasando? Porque hace ahora un comunicado de casi 3 folios contando de demasiadas intimidades respecto a esta señora Chabeli Navarro, etcétera, etcétera. Bueno, pues me dicen que sí, que está consensuado, que hay autorización y que incluye ese párrafo famoso de la firma ante notario por parte de esta mujer de que el niño que estaba esperando no sabía de quién era y por tanto eximía a Bertín Osborne de, ya no digo responsabilidad, porque él en todo momento hay que reconocer que se compromete a hacerse cargo de los gastos. Ahora, yo no he visto una cosa igual. Dice, he tenido 3 o 4, nos hemos visto, he tenido 3 o 4 relaciones esporádicas con alguien que no era nueva en esta plaza y a partir de ahí yo me hago cargo. Pero ¿por qué? Bueno, se habla incluso de cantidades... ¿Pero por qué? ¿Crees que eres el único hombre de Occidente, el único hombre sobre la Tierra? Bueno, luego el último macho de la península, pero ¿a quién se le ocurre? Él tiene esa sensación como de cierta protección, porque habla de durante unos meses hacerse cargo de una pensión o de una cifra económica, en fin, que se va poniendo la cosa cada vez más fea. Solo una cosa, ahora lo trataremos, pero esa firma ante notario la pagan
Quiero decir, ¿cobra por firmar? Parece ser que cuidado con lo de los notarios, ahora también lo aclaramos, porque nuestro abogado de cabecera, ya sabes que en el programa contactamos siempre con uno, nos hace una serie de aclaraciones sobre cualquier documento que tú firmes ante notario. Eso por un lado, vamos a lo bonito, ¿no? Que lo de Tamara Falcó, aunque aquí también hay firmas y firmas. Sí, es que me he quedado totalmente a medias, sí. Bueno, para escuchar la Crónica Rosa. Es así. ¿Qué habrá dicho el notario? Sí. Hay que hablar de Tamara un poquito, que hace mucho que no hablamos de Tamara Falcó. Yo pensaba que mañana 2 días. Iba a ser la protagonista de la portada de la revista Hola, pero a lo mejor es Ana Obregón y me quedo con la desilusión. Sí, toca bikini veraniego. Ya. Sí. Lo que pasa es que Íñigo ha publicado además con texto en inglés, por si acaso Claro, somos... hombre, no, eso es para la base social de la boda. Por si acaso somos un poquito ¿Cómo se lerdos. llaman los curris, no? Los curris son sus amigos. Son sus amigos. Su pandillita de amigas, los currelas. Son ingleses, básicamente. Están Peaky Blinders y los curris. Pero entonces serían The Currys, ¿no? Sí, y The Course también. Bueno, pues ha publicado un vídeo larguísimo con algunos de los mejores momentos de su luna de miel, First Round. Esto ya lo digo yo de mi cosecha, porque yo también, como sé inglés, pues oye, vamos a presumir. Claro. Es el tomo 1, ¿vale? De sus memorias pero como de la honeymoon. momentos... Bueno, pues se ha hablado mucho de que si Íñigo había bajado a nadar con tiburones, yo creo que no. Íñigo lo que hace es grabar al señor que está nadando entre tiburones, que es una práctica absurda, por otro lado. Bueno, esto es una opinión No, pero se hace mucho, por ejemplo, en Maldivas. Pero es absurda. O sea, que no se es haga, absurda, incluso se hace como terapia, he de decirte. Se hacen expediciones, te lo digo porque tengo familiares que lo han hecho recientemente y perdón, además, por llamarles absurdos. Y además creo que la experiencia dicen que es única y maravillosa. Es verdad que sobre todo si las te fotografías son espectaculares porque las fotografías te las hace un dron, entonces tú te ves rodeada de tiburones haciendo el muerto, lo que literalmente conocemos como el muerto, ¿no? El muerto en la playa, el muerto en la piscina, pues estás haciendo el muerto y estás rodeado de tiburones y un dron te hace fotos desde arriba y claro, las fotos son luego para las redes sociales espectaculares, ¿eh? A ver, estos están en jaula porque el tiburón blanco creo que es un poquito heavy cuando te acercas a él. Como tengas un padrastro con sangre... Estos son tiburones grandes que por lo menos son del doble del tamaño de la persona. O sea, yo entiendo que es un negocio y que hay que dar de comer al tiburón, al que lleva los tiburones, al del barco, etcétera. Pero yo no me pondría jamás en esa tesitura, no me meto en un charco pero vamos, ni con un bacalao. Mira, entras en YouTube y ves y pones tiburones comen personas. Brrr, te sale un montón de gente, el tiburón que se le come la cabeza, también la es pierna. Cierto que para mí es uno de mis grandes miedos, ¿no? Por eso me da un poquito de miedo el mar, porque me como un tiburón. Sí, pero no por la película, sino por la vida misma. No, es que la película es la vida misma. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Las fotos son preciosas. Sí, me lo puedo imaginar, pero Íñigo yo creo que pasa de ese rollo. Íñigo está otra cosa, Íñigo está a comer. Pero a mí es que los mejores momentos de la luna de miel sean el postre y el tiburón, hombre, no me digas. A ver, ¿qué quieres que te ponga? Hombre, la luna de miel. El salto de cama. Bueno, claro. Hombre, ya si lo cuentan, que lo cuenten. Y si no, pues que callen para siempre. O sea, no me jorobes. No sé cuántos saltarán, pero que no sé yo muy bien. No, pero vamos a ver. O sea, a estas alturas, llevan 3 años viviendo juntos. Oye, lo que no viajamos alguna novedad tiene que haber. Con las orcas, ¿no? Que han aparecido en algunas playas españolas, ¿no? También. A mí lo que me interesa es que está todo patrocinado y que pagan el hotel, la agencia de viajes, las arras, todo está pagado. De tiburones, en esta boda. El tiburón tiene un salario. Los tiburones tienen marca también. Hay un sindicato de tiburones. Ahora a ver cuál es la segunda entrega, porque creo que estaban en Dubái, si no me equivoco. Habían hecho una parada técnica para coger un vuelo. Para ver a Froilán. ¿Hasta cuándo están de luna de miel? Creo que iban a visitar los 5 continentes. Tienen hasta finales de agosto que tienen la boda de su Celestina. Todo pagado. Bueno, yo creo que sí. Dani Carande, ahora hablamos con él porque dice que cree que no todo va patrocinado en esta boda. Yo juraría que va todo, vamos. Pero todo hasta las sandalias de... Tiran tiburones. Sí, un tiburón es caro. Sí, una inversión cara. Venga, vamos a la tarea. Es La Mañana de Federico. Es Radio.